vamos a entrarle a un tema que pues se siente en el bolsillo y yo creo que hasta en el desayuno de muchos, la naranja. Últimamente, conseguirla o tomarse un jugo, pues se ha vuelto más caro, a veces hasta difícil encontrar la buena, ¿no? Y bueno, ¿qué está pasando? Porque la conversación, digamos, en la calle, pues seguido apunta a las grandes empresas, a las jugueras. Hay esta sospecha de que pues controlan el mercado. Sí, como que ellas fueran las que manipulan todo. Exacto, pero ¿será realmente tan simple? Estamos viendo una confluencia de elementos, casi una tormenta perfecta. Son factores en el campo como enfermedades y el clima, que se suman a presiones económicas que vienen de fuera, de mercados globales. Y todo esto impacta a toda la cadena, desde el árbol hasta el vaso. Lo que resulta, fíjate, particularmente interesante es ver cómo estos hilos se tejen juntos para crear la situación que tenemos ahora. Ok. Para entender bien la magnitud del problema, primero pongamos en perspectiva qué significa la naranja para México. Digo, no somos un jugador menor en esto, ¿o sí? Para nada. Somos la cuarta potencia mundial en producción de naranja. La cuarta. Vaya. Exacto, estamos hablando de cifras bien importantes. Son cerca de 5 millones de toneladas anuales más o menos en promedio, y esto representa un valor de producción superior a los 6,000 millones de pesos, y es casi el 20% de toda la producción nacional de frutas. O sea, es un pilar agrícola. Claro. Y la reina indiscutible, la variedad estrella, es la Valencia. En años recientes, fíjate, ha llegado a representar más del 95% del total que se produce. Impresionante. ¿Y dónde se concentra toda esta producción? Me imagino que hay zonas clave. Definitivamente, el corazón naranjero de México late fuerte en Veracruz. De ahí sale un poquito más de la mitad del volumen nacional. Y más recientemente Puebla ha ido ganando algo de terreno. Y hay que tener en cuenta también que la cosecha no es pareja todo el año, ¿eh? Hasta un 70% se concentra en la primera mitad, principalmente de febrero a junio. ¿Qué pasa después? ¿Cómo llega esa naranja, pues, a nosotros o al jugo que compramos? Bueno, es un proceso que tiene varias etapas. Primero viene la selección, las naranjas que cumplen ciertos estándares, digamos, estéticos. Las más bonitas. Ándale, las grandes, las que se ven bien, sin defectos visibles. Esas se van principalmente para el consumo como fruta fresca, ya sea aquí en México o para exportación. ¿Y qué pasa con las que no son tan, pues, perfectas para la foto? Ajá, las que no dan el ancho para el mercado fresco. Ahí es donde entra un jugador clave, la industria de jugos. Esa fruta, que quizá no se vendería tan bien suelta en el mercado, es la materia prima principal para las empresas jugueras. Y esto es bien importante, porque la industria le da un valor económico a una parte de la cosecha que de otra manera pues chance tendría un valor mucho menor, o hasta podría ser desperdicio. O sea, aprovechan lo que el mercado fresco, digamos, rechaza. Tiene todo el sentido. Y supongo que eso también se refleja en los precios que reciben los productores, ¿no? Debe haber una diferencia. Así es, hay precios distintos. Si revisamos los datos de finales de 2023, por ejemplo, el precio promedio nacional que se le pagó al productor por la naranja que iba para la industria de jugo era de 20.12 pesos el kilo. Mientras tanto, la naranja Valencia, la que va para consumo fresco, alcanzaba los 22.99 pesos por kilo. Ok, casi 3 pesos de diferencia en origen. Exacto. Y esos son precios en la huerta, claro. Luego viene toda la cadena: transporte, la distribución, los intermediarios, hasta que llega al consumidor final, que en México, por cierto, consumimos bastante naranja, ¿eh? Casi 37 kilos por persona al año. Es parte de la canasta básica, digamos. Es un montón. Ok, con todo este contexto, volvamos a la pregunta central. ¿Quién o qué está causando la escasez y que suban tanto los precios? La raíz del problema actual, pues, no parece estar en una manipulación así deliberada del mercado por parte de las grandes compradoras de naranja para jugo. La crisis, la verdad, se origina mucho antes, en las propias huertas. Y tiene dos culpables principales que actúan juntos: las plagas y el cambio climático. A ver. Y todo esto encima se ve magnificado por lo que está pasando en los mercados globales de naranja. Ok, vayamos por partes. Hablemos primero de las plagas. Se menciona una en particular que suena, pues, devastadora. Sí, el Huan Long Bing. Se le conoce por sus siglas HLB, o popularmente le dicen el dragón amarillo. Dragón amarillo, suena terrible. Híjole. ¿Y qué tanto ha afectado en México? Dices que se detectó en 2009. Sí,
Y desde entonces ha avanzado muchísimo. Según los reportes más recientes, ya afecta al 41% de toda la superficie citrícola nacional. 41%. Y está presente en 24 estados. Es muchísimo. ¿Y el impacto en Veracruz, que es el principal productor? Me imagino que ahí es peor, brutal. Los datos hablan de más de 20,000 hectáreas afectadas directamente. Solo en Veracruz, y en algunas zonas, los productores han reportado caídas en el rendimiento de sus huertas de hasta un 70%. 70. No, bueno. Imagínate, eso por sí solo ya reduce drásticamente la cantidad de naranja disponible. Es una amenaza biológica de primerísima orden para todo el sector. Y a esta plaga encima se suma el clima, que tampoco ha sido muy benévolo últimamente, ¿verdad? Exacto. El clima actúa como un acelerante de la crisis. Las sequías extremas que hemos visto, las olas de calor como las que pegaron fuerte en la temporada de cosecha de 2023, tienen un doble efecto negativo. Por un lado, pueden matar directamente a los árboles, sobre todo a los más jóvenes o los que ya están débiles por el HLB. Claro. Pero por otro lado, incluso en los árboles que logran sobrevivir, el estrés por falta de agua y el calor excesivo hacen que la fruta tenga menos jugo adentro. Ah, mira. O sea, no solo menos naranjas, sino naranjas con menos jugo. Exactamente. Y si tienes menos jugo por naranja, pues necesitas más fruta, más kilos, para producir la misma cantidad de jugo concentrado. Eso presiona todavía más la oferta que ya está reducida por la plaga y la sequía. Hay estimaciones que calculan pérdidas económicas por sequía en el campo veracruzano, afectando directamente a los cítricos en unos 32,000 millones de pesos. 32,000 millones, solo entre 2018 y 2019. Es una barbaridad de dinero. Y esto llevó a una caída estimada de 45% en la cosecha de naranja en un solo año crítico. El análisis también señala algo importante: la falta de apoyos suficientes para que los productores compren insumos o implementen medidas contra las plagas, pues los hace todavía más vulnerables ante estos golpes climáticos y biológicos. Es un panorama muy complicado a nivel nacional, pero mencionaste también factores globales. ¿Cómo influye lo que pasa, no sé, en Brasil o en Estados Unidos? Aquí es donde la conexión global se vuelve súper evidente. México es un productor grande, sí, pero no estamos solos en el mundo. Los gigantes mundiales en producción de jugo de naranja son Brasil y Estados Unidos, sobre todo el estado de Florida. Ajá. Y resulta que ambos están enfrentando sus propias crisis, muy parecidas a la nuestra. El HLB, el dragón amarillo, ha hecho estragos en las plantaciones de Florida. Ha reducido su producción a mínimos históricos. Además, les han pegado huracanes más intensos. Y Brasil, que es el líder mundial, pues también lucha contra el HLB y contra problemas climáticos, sequías e inundaciones. Ok, entonces los grandes productores mundiales también están sufriendo. ¿Y cuál es el efecto dominó de eso para nosotros? Pues muy directo, una caída drástica en la oferta mundial de jugo de naranja concentrado. Cuando los principales proveedores producen mucho menos, pero la demanda global se mantiene o incluso a veces crece, ¿qué pasa? Pues los precios internacionales se disparan. Hemos visto en los mercados de futuros aumentos de hasta el 50% en un solo año. Y en otro periodo reciente los precios prácticamente se duplicaron. El doble. Sí. Y esta escasez global y los precios tan altos allá afuera hacen que la naranja mexicana, tanto la fruta fresca como la que va para jugo, pues se vuelva más atractiva, más codiciada para el mercado mundial. Esto genera una mayor demanda por nuestro producto mexicano y, por simple ley de oferta y demanda a nivel global, pues presiona los precios al alza aquí, en México. Entiendo. O sea, no se necesita invocar una conspiración local de las embotelladoras para explicar por qué la materia prima se ha encarecido tanto. El mercado mundial está jalando los precios hacia arriba. Queda claro ese punto. Entonces, si la evidencia apunta a plagas, clima y mercados globales, ¿qué pasa con la sospecha inicial sobre las grandes empresas jugueras? Mencionaste antes el término monopsonio u oligopsonio. ¿Podrías explicar rapidito qué significa eso y por qué se sospecha de ellas? Claro, un monopsonio es una situación de mercado donde hay un solo comprador para un producto o servicio. Y un oligopsonio es cuando hay muy poquitos compradores. En el caso de la naranja para jugo, la sospecha surge porque, bueno, hay un número relativamente pequeño de grandes empresas procesadoras
que compran la gran mayoría de la naranja que se destina a la industria. Son pocos comprando a muchísimos productores. Exacto. Entonces, la preocupación teórica es que al ser tan pocos compradores frente a tantos productores de naranja, estas empresas podrían tener el poder de negociar precios muy bajos a los agricultores. O sea, aprovecharse de su posición dominante. Podrían imponer condiciones desfavorables, esa es la idea. ¿Y el análisis que revisamos encontró evidencia de que esto esté ocurriendo? De que estén usando ese poder para bajar precios al productor y luego subir artificialmente al consumidor. Según la información revisada en este análisis, no hay un soporte sólido para esa idea en este momento. Primero, un indicador sería si la Autoridad de Competencia Económica en México, la COFECE, estuviera investigando activamente a estas empresas por prácticas monopólicas. O bueno, en este caso, monopsónicas u oligopsónicas. Claro. O por ponerse de acuerdo para fijar precios en el sector de la naranja o jugos. Y el análisis señala que no hay registro público de investigaciones formales de la COFECE en este sector específico en 2024. A diferencia de otros mercados donde sí ha habido intervenciones recientes. Ok, no hay investigaciones formales, pero bueno, la ausencia de investigación no necesariamente prueba que no pase nada, ¿o sí? ¿Hay algo más en el análisis económico? Sí, y aquí es donde el análisis económico aporta un hallazgo que, la verdad, desafía bastante la narrativa popular. Resulta hasta contraintuitivo, pero los estudios económicos que se citan sugieren algo bien interesante. Sugieren que la demanda de naranja por parte de la industria juguera, lejos de deprimir los precios pagados al productor, en realidad los impulsa al alza. ¿Cómo? A ver, eso sí suena raro. Si son pocos compradores, no deberían poder presionar para abajo. Pues parece que la dinámica es diferente. El estudio específico que menciona el análisis hizo un cálculo. ¿Qué pasaría si aumentara la demanda de naranja por parte de la industria procesadora? Y estimó que si la demanda industrial aumentara un 5%, los precios pagados al productor subirían un 11.1% si la naranja viene de zonas con riego. ¿11% más? Ajá, pero el efecto sería todavía mayor, de hasta un 35.8% de aumento en el precio al productor si la naranja viene de zonas de temporal, que son más vulnerables, tienen menos alternativas. 35%. Es muchísimo. Sí. Y este impulso se trasladaría también a los precios al mayoreo, que subirían un 31.7% con ese mismo aumento del 5% en la demanda industrial. Vaya, eso sí que cambia bastante la perspectiva. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Qué significa? Pues significa que la industria juguera, al comprar esa naranja que no cumple los estándares estéticos del mercado fresco, esa fruta que de otro modo valdría menos, como decíamos, no solo le genera un ingreso adicional importante al agricultor, sino que su propia actividad de compra, su demanda, de hecho, eleva los precios que recibe el productor en origen. Actúa como un motor de demanda que sostiene e incluso incrementa los precios pagados en el campo. O sea que les conviene a los productores que exista esa demanda industrial. Exacto. Esto contradice directamente la idea de que la industria causa el encarecimiento final, perjudicando al agricultor al inicio de la cadena. Parece que su participación, de hecho, beneficia el precio en la huerta. Ok. Queda claro que la causa raíz es compleja y no apunta directamente a las jugueras como las villanas que bajan el precio al productor. Eso es interesante. Pero aún así, la realidad es que todos vemos en el súper o en la juguería de la esquina que los precios están por las nubes. La diferencia entre lo que recibe el campesino y lo que pagamos al final es enorme. Y esa brecha es totalmente real y muy significativa, no hay duda alguna. Recordemos los promedios que mencionamos de finales de 2023. El productor recibiendo $20.12 por kilo para jugo, $22.99 por kilo para naranja fresca. Pero en el punto de venta final, pues los precios reportados llegaban a $36.90, $39.95, incluso $42.95 por kilo. Más de 20 pesos de diferencia por kilo. Es más del doble en algunos casos. Exacto. Son aumentos enormes entre el campo y la mesa del consumidor. ¿Y cómo se explica esa diferencia tan grande? ¿A dónde se va todo ese dinero? Bueno, una parte importante de esa brecha, hay que decirlo, se debe a los costos que son inherentes a cualquier cadena agroalimentaria larga. O sea, llevar la naranja desde la huerta hasta la mesa implica muchos pasos y costos.
Está la logística, el transporte, que a veces tiene que ser refrigerado, el almacenamiento, el empaque, las mermas, que es la fruta que se echa a perder o se daña en el camino, Claro, todo eso suma. y por supuesto los márgenes de ganancia de los distintos intermediarios que participan en el proceso, los acopiadores, los mayoristas, los minoristas en el mercado o el súper. El análisis menciona, por ejemplo, márgenes de comercialización que se han observado con diferencias de entre 5.87 pesos y 7.60 pesos por kilo, solo entre los precios más altos y bajos registrados en ciertos puntos de la cadena. Entiendo. Estos son costos, digamos, estructurales y operativos, que se van sumando al precio original. Pero no son la causa inicial de la escasez, ni del primer aumento de precio allá en la huerta. Contribuyen al precio final, sí, pero son más bien una consecuencia de cómo está estructurada la cadena. ¿Qué? Son parte del costo de llevar el producto. Pero hay otra cara de la moneda que me parece muy dura, y es la situación de los propios productores. Mencionas que reciben un precio por kilo más alto que antes. Pero, ¿realmente están mejor? ¿Están ganando más? Ahí tocamos la paradoja más cruel de toda esta crisis. Y es un punto fundamental que revela el análisis, la verdad. Aunque el precio que reciben por cada kilo de naranja sí ha subido, muchos agricultores, quizá la mayoría de ellos, están ganando menos dinero en total. ¿Cómo es posible? A ver, eso no me cuadra. Más precio por kilo, pero menos ingreso al final. La razón es simple y, pues, trágica. El volumen. Sus cosechas se han desplomado. Como mencionamos antes, en algunas zonas muy afectadas por el HLB y la sequía, la caída de producción llega hasta el 70%. ¿70% menos naranja? Exacto. Entonces imagina que si antes cosechabas, no sé, 10 toneladas y te pagaban a 2 pesos el kilo, tenías un ingreso de 20,000 pesos. Pero ahora, con la crisis, cosechas solo 3 toneladas. Y aunque te paguen más, digamos a 4 pesos el kilo, tu ingreso total es de 12,000 pesos. Híjole, sí. Aunque el precio por kilo se duplicó, el ingreso total cayó casi a la mitad. ¡Qué fuerte! Es eso. Menos naranjas para vender significa menos dinero en el bolsillo del productor, sin importar que el precio por cada naranja sea mayor. Eso debe ser absolutamente desesperante para ellos. ¿Y qué están haciendo al respecto? ¿Se quedan de brazos cruzados? No, claro que no. Están tomando decisiones bien difíciles. El análisis reporta que algunos productores, pues ante la baja rentabilidad y la enorme dificultad de combatir el HLB, han optado por arrancar sus naranjas enfermos o que ya no producen bien. ¡Arrancar los árboles! Sí, y sustituirlos por otros cultivos. Uno que ha ganado bastante popularidad es el limón. Parece que ha tenido mejores precios y es, al menos por ahora, más resistente o más rentable en algunas regiones. Están cambiando la naranja por el limón. Es una reconversión de cultivos, una señal muy clara de la crisis estructural que vive el sector. Además, el análisis recalca que la falta de apoyos gubernamentales suficientes y, sobre todo, de seguros agrícolas adecuados que de verdad cubran pérdidas catastróficas por plagas o por clima, pues deja a los productores muy expuestos y acelera estas decisiones tan drásticas. Entiendo. ¿Y este impacto tan fuerte en el campo, cómo se siente al final de la cadena? Pienso en los pequeños negocios, por ejemplo, las juguerías. El efecto dominó es inevitable, claro. Llega hasta los negocios más pequeños y, por supuesto, al consumidor final. El análisis cita justamente el caso de los jugueros en Jalapa, Veracruz. Son pequeños comerciantes que venden jugo fresco en la calle o en locales chiquitos. Ellos dependen directamente del precio diario de la naranja y reportaban cómo el kilo de naranja que ellos compraban pasó de unos 15 pesos a más de 20 pesos en muy poco tiempo, y vivían con el temor constante de que siguiera subiendo. Me imagino, su materia prima principal. Exacto. Y algunos de estos microempresarios, fíjate, incluso tuvieron que cerrar sus negocios temporalmente. Simplemente no podían absorber el alza del costo sin perder clientes o, pues, trabajar con pérdidas. Qué lástima. Es un reflejo muy claro de cómo una crisis que se origina allá lejos, en factores biológicos y climáticos en el campo, termina afectando a todos los eslabones de la cadena, hasta el vaso de jugo que podríamos tomarnos en el desayuno.